tal como lo entendía Tucídides, ¿no? El general militar, el creador de las batallas, de las condecoraciones y del poder, sino desde la visión de Heródoto. Él tenía la visión del otro, tenía la visión del desconocido. Por eso iba a Egipto a buscar el alma del mundo griego y el alma de cierta manera del perdedor. Y miren ustedes, ¿no? Ha sido la historia de Tucídides quien ha ganado. Estaba pensando en esta parte importante de los perdedores, ¿no? Del poeta que dice: siempre fui y estuve a favor de los trabajadores, pero ellos han perdido. Y yo también he perdido con ellos. Pero al final del día, de cierta manera he ganado, porque aquellos que vencieron no han podido convencerme. Entonces, esa es la esencia del libro. Y la otra parte del libro que quería hablarles brevemente es que, según se dice, existen únicamente 2 o 3 metáforas en torno al libro. Una del hombre que se va y otra del hombre que regresa. Miren, para el próximo año van a estrenar Odiseo, ¿no es cierto? Es una historia de hace 2500 años y es la historia del que regresa. Y como tú bien sabrás, ahí está este hermoso poema de Gaddafi, ¿no es cierto?, que habla de Ítaca, que en definitiva no es tanto el regreso, sino de las diversas Ítacas que uno va viviendo. Y así es el libro tuyo. Entonces, en la otra parte, para ir concluyendo, es que esta historia, entonces, como nos habla del necio, nos habla de una cosa magnífica que es el antihéroe. Y el antihéroe está presente en ese gran descubrimiento que hicieron en el teatro griego Aristófanes, cuando incluyó al segundo actor, porque antes eran únicamente los monólogos. Y después de tantos siglos, Miguel de Cervantes hace una genialidad. Escribe el Quijote y pone un antihéroe. El antihéroe es Sancho. Porque el Sancho representa no la erudición de la academia, de los libros de caballería, sino el lenguaje popular. Y allí están los mejores refranes. Al que madruga, Dios le ayuda. Todo lo que nosotros decimos lo dice Sancho Panza. Y eso es precisamente el héroe. Porque en el mundo de las novelas o en el mundo de las biografías, y eso es también griego, siempre va a haber el héroe, el villano, el mentor y el bufón. Entonces, la siguiente parte que quisiera decirles es cómo, y que es un total desprendimiento y una generosidad tuya, cómo escribir desde la autobiografía. Porque existen 2 tipos de escritores. Uno, pensemos en Borges y Cortázar. Borges encerrado en su biblioteca pensando en los dragones y las sagas anglosajonas. Cortázar viviendo en París y soñando en el riachuelo sucio de la Boca. Pero viviendo, que esa es la otra cosa poderosa en la literatura de Orlando. Porque las cosas que él nos está o escrito es porque las ha vivido. Recuerdo mucho eso cuando pienso en César Dávila Andrade, que él, para escribir Boletín y Elegía de las Mitas, fue a San Roque a tomar con los cargadores que le contaban las historias. ¿Ya? Mientras el otro poeta, que es la antítesis, Gonzalo Escudero, seguía escribiendo libros y pensando solo en la literatura a partir de las palabras. Las 2 válidas. Este durar en el aire, este afinar en la tierra, la pubertad de los ángeles, la vejez de las estrellas, nos decía Gonzalo Escudero. Y en cambio César Dávila Andrade nos decía: Amauta poderoso, toda verdadera canción es un naufragio. Los 2 válidos en la literatura. Pero hay un personaje que hace de construir su propio personaje una cosa que nadie ha hecho hasta el momento que lo hizo y sorprendió al mundo, que se llamaba Walt Whitman. Whitman crea un personaje
que se llama Walt Whitman. ¿Por qué? Porque en ese momento la poderosa, dice Borges así, la poderosa democracia de Estados Unidos necesitaba otro tipo de lenguaje. Y entonces Whitman quería crear un personaje que fuera él mismo. Entonces, a mí me parece sumamente importante cómo, y ustedes tienen que, cuando todos van a adquirir el libro, cuando lo revisen, lo repasen, lo lean, entender que ya no es Orlando Pérez quien está ahí en el libro, sino es otro. Es como en el poema de Borges y yo. Borges dice: a Borges se le ocurren las cosas, yo me dejo andar por Buenos Aires, y él a veces sueña en la literatura, y yo soy un viejo que se tropieza en la biblioteca, y luego al final dice: yo no sé cuál de los dos escribe esta página. Entonces, cuando ustedes lean el libro, tienen que hacer ese desdoblamiento, no decir: no, yo estuve con Orlando y vea lo que viene a escribir. No, ya es otro personaje, ya no te pertenece ese libro, ya es de todos, porque el libro es eso, lo que dice Emerson, ¿no? Estos espíritus encantados solo surgen cuando uno los abre. Entonces esa es la maravilla del libro. Y tengo dos temas más para concluir. Y me parece sumamente importante la autobiografía. Y mientras venía, yo me reía porque, claro, ustedes le conocen a Orlando, yo también le conozco. Él ha vivido muchísimas cosas, en este sentido también de las derrotas, ¿no? Y también de las alegrías. Ustedes saben, fue y es militante de la palabra, pero también militante de causas sociales. Ha estado siempre en esa línea, no solamente de combate, porque ha sido como, obviamente no es punto de comparación, pero es como lo que tenía Martín, ¿no es cierto? Por un lado tenía la visión de la palabra, y por otro, él no tuvo ningún problema en ir a las batallas. Entonces yo estaba pensando que, decía, bueno, si yo escribiría mi autobiografía sería completamente aburrida, ¿no es cierto? Yo vivo a 4 cuadras, vine caminando, cada 15 voy a comer o a tomar un helado, o sea, realmente, y por eso yo obviamente escribo de dragones, ¿no? Que se vuelve más interesante. Lo último que les quería decir es que este libro está signado o señalado por una cosa que nos acercó a Orlando y a mí, que es el periodismo, ¿no? Y en eso hay que acordarnos de lo que dice Ryszard Kapuscinski, que creo que me parece a mí uno de los más brillantes periodistas. Él dice, y él se cuestiona, dice: este oficio no es para las malas personas. Y tú y yo, Orlando, hemos conocido amigos que han sido amigos o que creíamos amigos y ahora sabemos que son malas personas. No malas personas en el sentido de la energía o algo, sino porque me parece que no han tenido la convicción para entender lo terrible y difícil que es este país. Entonces a mí me alegra y contar con tu voz valiente, ¿no? Porque como todos sabemos, Orlando ha sufrido reveses, traiciones y emboscadas, ¿no? Entonces me parece que este lado del periodismo es súper fundamental para entender el necio, ¿no? Y que en definitiva, con esto termino, el libro, tal como la voz de Orlando, es un hecho de resistencia, ¿no? Y de esa profunda resistencia que a veces uno dice: ¿por qué seguir escribiendo libros en un país donde solo el 1% de la población lee? Claro, por eso mismo es que no saben que 60 o 70 años estamos exportando banano,
y ahora estamos como locos con el bolón de verde, pero no sabemos que el banano que comemos es el rechazo. No sabemos qué es el rechazo, las flores que damos. No sabremos qué es el rechazo, el cacao que consumimos, como Colombia. El peor café, hasta hace poco, los propios colombianos tomaban el peor café. Y es por eso es que esta resistencia y estos libros que nos convocas tú ahora, es para abrir las páginas precisamente de la memoria, y miren cómo vuelvo de nuevo al inicio, de la memoria de los que siempre estamos cabalgando para tumbar a los gigantes que también pueden ser los molinos de viento. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Yo no sé qué voy a decir porque ya casi está dicho todo, pero hay dos o tres cosas que podemos conversar, dialogar. Me imagino que en la cabeza de ustedes, en su imaginación, estarán flotando algunas ideas que ha soltado Juan Carlos alrededor del libro, y quizás alguno esperaría de mi parte una explicación a aquello. No lo voy a hacer, sino más bien conversar, dialogar, que en este espíritu en el que nos encontramos, en esta ciudad maravillosa en la que nos encontramos, que siempre me alegra, que siempre me convoca, es bueno tener estos encuentros y estas reflexiones. Yo quisiera decir dos o tres cosas que había preparado para acá. Una ya más o menos lo ha mencionado Juan Carlos, que tiene que ver con el sentido de la memoria y por qué es una memoria subversiva. Yo añadiría lo que ha dicho Juan Carlos, solamente que para mí toda memoria es subversiva, efectivamente. Toda memoria reproduce, plantea cosas que en su momento fueron tratadas de alguna manera, y uno, cuando las recupera en la memoria o en el recuerdo, trata de reconfigurarlas para que no se olviden, para que no se pierdan. Y ese acto mismo, el que no se pierda, el que no se vaya, que no se desvanezca, que no se desaparezca, ya en sí mismo es un acto subversivo. Pero en este caso lo que sí quisiera plantearles es que para mí esta memoria se tiene que pensar y se tiene que entender como subversiva, porque también es rebelde, porque es insurgente, porque no acepta lo que pasa en el mundo y que no podemos seguir sintiéndonos cómodos por más que de alguna manera hayamos alcanzado cierto bienestar económico o material. Por el contrario, por más bienestar o mínimo o grande que sea el bienestar en la perspectiva material, la inconformidad de lo que estamos viviendo colectivamente no puede quedarse ahí. Es decir, a mí me parece que aquí hay un problema de otra naturaleza. Esa es la primera parte que quería mencionarles así a vuelo de pájaro. Lo segundo que sí quisiera, más que hablar del libro, es por qué quise escribir este libro, por qué escribí el libro y qué es lo que pienso ahora después de haberlo escrito al libro de esta manera como la están planteando ya las personas que lo han leído. Primero, obviamente, me parece que en este país hay muchas cosas que no se están contando adecuadamente, hay otras cosas que se están dejando abandonar en el tiempo, en el olvido, se están quedando rezagadas porque priman otros intereses, porque priman otras modas, porque parecería que más importante es ser influencer, que más importante es tener un prestigio mediático, ganar plata a partir de la fama, y eso me parece que le está haciendo mucho daño no solamente al Ecuador, sino al mundo. Yo sí creo que hay un tema de fondo. Entre los años 70, 80 y parte de los 90, que es lo que abarca este libro, obviamente pasaron muchas cosas en este país que se han ido dejando ahí. Yo fui testigo de muchos eventos, participé de algunos acontecimientos. En el libro se cuentan detalles de lo que fue mi paso por el Colegio Mejía, por algunos medios donde empecé, por la cárcel, la salida de la cárcel, la tortura, lo que se vivía en este país. Y aparentemente eso puede ser una anécdota, pero en realidad también lo que quise es repasar una etapa de la historia de este país, que es la etapa que yo he vivido, que es la etapa que la he podido experimentar, que me parece que es muy importante eso, como muchos que están aquí también compartieron en algún momento esas etapas, pero sin caer ni siquiera en la apología, ni tampoco en la vanidad de decir que sobre eso tuve un éxito, que es lo que normalmente se hace en las biografías. Ustedes pueden y saben perfectamente, pueden leer una serie de biografías, desde tenistas, desde cineastas, de artistas, que otros les escriben las biografías. Y claro, ahí se inventan una serie de cosas. El otro día una persona me decía, no, es que a mí me encantan las biografías de tenistas. Yo,
No sé qué van a contar los tenistas, pero qué bueno que le gusten las biografías de tenistas. Entonces me hablaba de este chico, que ya no es tan chico, español, que se acaba de retirar. Nadal, Rafael Nadal. Yo decía, interesante, voy a revisar. Revisé un poco el libro y me quedé sorprendido, que es casi como contar los partidos de tenis que ha ganado, etcétera. Pero lo que quiero decir es que en este libro lo que está es una etapa de este país. Una amiga historiadora me decía, este libro debería estar incluido en buena parte de los tratados de historia de este país, porque hay cosas que no se han contado y que ahora descubro que estaban ahí. Y ahí, no les voy a contar, por supuesto, pero hay 2 o 3 acontecimientos que en este país no se habían contado adecuadamente. Pero en esta segunda parte también les digo, contar esta historia desde una mirada personal de alguien que la vivió, que la experimentó, que además la sufrió, tiene un sentido bastante poético, en el mejor sentido de la palabra, no por bello, sino porque la poesía no es solamente hablar de lo bello, sino de lo esencial que uno tiene para decir. Si algo tiene de bueno la poesía cuando uno la lee, y efectivamente es poesía, es que entra profundamente y saca de uno cosas y sensaciones que pueden dar lugar a revertir, cambiar o mejorar la visión que uno tiene de la vida, del amor, de la familia, del país, de la patria, etc. Por eso me agrada mucho, Juan Carlos, que hayas mencionado a Martí, porque yo me considero martiano. No es porque lo digas tú, y yo lo he dicho en varias ocasiones. Si a alguien uno quisiera aspirar a llegar a ser, que no va a ser posible porque eso es imposible, es a José Martí, un joven escritor cubano que hacía crónicas, las famosas crónicas extraordinarias que ustedes supongo habrán leído una que otra sobre lo que él vivió en Nueva York. Él decía, conocía al monstruo por dentro, etcétera, etcétera, todo eso. Y entonces a mí me parecía que era una cosa impresionante, y tan pocos años, creo que murió de 42 años, si no me equivoco, o le mataron a los 42 años, si no es menos. Y entonces me parece que ahí es clave entender por qué uno escribe. No es solamente porque saque un libro y en la biografía de uno aparezca, en el currículum tiene 3, 4 libros publicados, sino porque al mismo tiempo que uno escribe, también uno se entiende más o se reconstruye algunas cosas que ha ido viviendo. Entonces, esta segunda parte. Y la tercera, que puede parecer un poco menos interesante aparentemente, es que este es un libro literario. Yo he contado que Juan Carlos me decía que este libro que está por ahí de él se ha demorado 7 años. Yo le decía, ¿por qué te demoras tanto? Si es todo lo que... pero lo que él dice es cierto, hay una investigación detrás. A mí también me pasó lo mismo. Este libro inicialmente tenía más de 260 páginas porque había escrito muchas cosas que había recordado. Hay un capítulo por ahí en el que, por ejemplo, yo cuento cómo en la cárcel con Juan Fernando Terán, él me enseñaba El Capital de Marx y yo le enseñaba Historia del Ecuador a partir de la Historia del Ecuador de González Suárez. Y por supuesto esa anécdota, entre comillas, tenía como 8 o 10 páginas. Y yo dije, ¿quién va a leer esto? ¿Por qué se va a leer esto? Y ahora me dice, ¿por qué no publicaste todo eso? Porque efectivamente a la distancia de los años, él con 20 y pico de años, yo con 23 años, él 21 creo que tenía en aquella época, él, ese niño genio, me enseñaba El Capital de Marx en la cárcel. Y me hacía los apuntes. Yo tenía un cuaderno guardado, un cuaderno de estos que se llaman espiral, con todos los apuntes que él me enseñaba de Capital de Marx, y yo le enseñaba Historia del Ecuador, porque él decía que no sabía la historia del Ecuador. Imagínense un niño genio de 21 años que sabía del Capital de Marx y no sabía exactamente cómo fue la Alfarada, quién era Montalvo, etcétera, etcétera. Y intercambiamos esas experiencias mutuas en la cárcel en unos momentos en los que aparentemente no se puede vivir eso. Y para mí eso es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, es el haberme encontrado con Juan Fernando Terán dentro de la cárcel, en una celda, en las noches, intercambiando nuestras inquietudes y nuestras dudas, él sobre economía, que hasta ahora es uno de los mejores economistas de este país, y yo sobre historia, que siempre me ha encantado. Entonces, lo que les decía, ¿cómo hago para que esa historia que se cuenta en 8 o 10 páginas, la gente las lea y no se aburra? Ahora, esta anécdota, entre comillas, está reducida a 1 página o 2, creo, en este libro, y creo que esa es parte de la literatura, tratar de contar lo mejor posible, de la mejor manera posible, para que la gente cuando lea, o primero que no se aburra, y segundo no se confunda en la vastedad de las páginas. Y yo escribí esto con las herramientas de la literatura, Juan Carlos, además. Yo apelo siempre a que la literatura, las herramientas de la literatura me permitan a mí contar cosas, y ese es un esfuerzo, no digo extraordinario ni nada por el estilo, sino que un esfuerzo
que vale la pena hacerlo. Como les decía, este libro tenía unas 260 páginas, se ha reducido a las 100 y pico que tiene, y claro, a uno le duele, ¿no? Cortar, ir dejando cosas, pasajes que a lo mejor no se explican bien, pero efectivamente creo que es un libro que permite eso, que se lea, que es el ejemplo, por ejemplo, de Borges. Borges nunca escribió un libro de más de 500 páginas, ni de 300 creo, lo que más escribió creo fue en 120 páginas, si no me equivoco. No, imposible. Los tomos reunidos máximo tendrían eso. Es que los cuentos son de 9 páginas máximo. Por eso, entonces uno dice, sí, así hay que ser, así hay que escribir, hay que leer también corto, rápido, no digo corto por vago, sino por sustancioso, y creo que este libro apela a eso. Y en esta tercera parte también quería decir que vino un amigo, Eduardo Bravo, y me dijo, oye, me acabo de leer tu libro y esto da para hacer una historieta. Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible hacer una historieta? Me dice, no, está tan resumido todo, está tan compendiado todo, si es que existe esa palabra, yo no sé si me estoy inventando, que hacer una historieta de esto sería buenísimo porque estás contando cosas que en este país no se conocen. Entonces yo le decía, por ejemplo, y me enumeraba, este otra, él que tiene 40 años ahora, me dice, esto yo no sabía, eso no está en la historia, y es un tipo que estudia, que lee, por supuesto. Y me dice, yo voy a hacer una historieta, así que estaba planteada esa idea. Pero yo lo que decía es que efectivamente ahí solamente se entiende el valor de la escritura, se entiende el valor de la palabra, cuando puede trasladar y al mismo tiempo producir la posibilidad de crear otros géneros a partir de esta palabra. Y me siento orgulloso de que eso haya ocurrido con mi libro. Y también para cerrar en esta parte, porque no nos vamos a ir ya enseguida, sino que vamos a seguir conversando, es que quiero agradecerle a mucha gente también que ha sido para este trabajo muy, muy importante en mi vida. Por supuesto a mis hijas, la madre de mis hijas, mis padres, mis hermanos, amigos, compañeros, los que acabo de mencionar, que han estado presentes ahí, y sobre todo a dos personas que son muy importantes en este libro. La una es mi prima Isabel, que le decimos Chiva o Chavi, de las dos formas siempre le decimos Chiva o Chavi, y mi hermana Sonia, que las dos tienen una memoria impresionante. Yo les preguntaba cosas en el ejercicio de escribir este libro, me faltaban datos, y yo le decía, Chiva, ¿te acuerdas de esta cosa que pasó en tal? No, no fue así, me decía Ñaño, no, no es así. Esto pasó así, era Julán, estaba ahí, no sé qué, y yo me había olvidado. Pero tienen una memoria impresionante. Mi prima Chiva decía, no, ese día en el barrio, en San Juan, a tal hora estaba no sé quién, y yo me había olvidado de esos detallitos, pero ellas no. Acércate al micrófono. Y mi hermana Sonia, que es otra que tiene una memoria enorme, se acuerda incluso la Coca-Cola que tenía yo en mi mano, que mi mamá me daba en determinado momento, que se cuenta aquí en la historia. Y yo me quedé impresionado porque efectivamente volvía, entonces les quiero agradecer a ellas, que ya les he dicho, por supuesto, personalmente, que además me han permitido hacer el otro ejercicio de la literatura y de la escritura, que es verificar, que es lo que el periodismo ecuatoriano últimamente no hace. Hay unos señores por ahí, Veras, Payares, Aguilares, etcétera, que escriben cualquier pendejada, ni verifican, ni confirman, pero ya, para ellos es la verdad absoluta. Y en la literatura creo que es un acto de enorme responsabilidad no decir algo que no está verificado o al menos sustentado en un hecho que permita la veracidad de lo que se está leyendo. Y eso, por ejemplo, a mí me permitió que tanto mi prima como mi hermana me obligaran a ir a determinados lugares para recrear el ambiente. Voy a mencionar una anécdota, por ejemplo, el Hospital Militar donde yo nací, donde presenté mi primera novela, etcétera. Tenía que volver para ver por dónde es que entré, por dónde salí, el tamaño del techo, la distancia entre la puerta y la habitación, etcétera. Lo cual me hacía que la escritura, al momento de la corrección, no de la primera escritura, pudiera corregir cosas de detalles que eran para mí muy, muy importantes. Por lo tanto, esto que no es anécdota, sino más bien para recrear y también para provocarles la lectura, obviamente me hace sentir muy contento de esto. Y les decía que este es un primer libro de 3 tomos que estoy trabajando sobre mis memorias subversivas. El otro es sobre mi ejercicio periodístico, es decir, sobre mi oficio, cómo viví este oficio. Y es un libro que estoy trabajando que me cuesta también mucho más. Una primera versión era una aparentemente maravilla para mí, y cuando una amiga me leyó me dijo, esto es impublicable, ni se te ocurra publicar esto porque está muy mal. Y yo le dije, ¿por qué está muy mal? 1, 2, 3, 4, me numeró y dije, sí, tiene toda la razón. Y entonces en la reescritura en la que me encuentro, me he encontrado maravillas
de la historia del periodismo ecuatoriano que yo viví. Que si ese es el título, ojalá quede bien. Pero esa historia del periodismo ecuatoriano que viví me he encontrado cosas tenaces, fuertes, como por ejemplo que en el año que yo nazco se crea la Escuela de Periodismo, la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central. Entonces uno se dice, qué importante, ya tengo un dato para entrar. En el año 63 en que yo nazco se crea la Escuela de Periodismo en la Universidad Central. ¿Quién la crea? Entre ellos el secretario ejecutivo del Consejo Universitario de la Universidad Central, Pedro Jorge Vera. ¡Wow! Pedro Jorge Vera. Entonces uno descubre cositas así en la investigación que dice, esto me queda perfecto para la reescritura del primer capítulo, del segundo, del tercero, ya no me acuerdo cuál es. Entonces creo que, por ejemplo, este segundo tomo está en esa línea y el tercero va a ser un ensayo más autobiográfico de lo que ha significado vivir en el siglo XXI. Que espero que me alcance la vida para eso, porque creo que es también muy duro, muy jodido lo que se ha vivido estos años, después de una etapa en la que creíamos que el país salía del subdesarrollo, que avanzábamos hacia un cierto estado de bienestar, que la Constitución iba a ser uno de los faros de la humanidad, que iba a conducir a la humanidad hacia otros derroteros, hacia otros senderos, y ya sabemos que en medio de eso, una cosa que es imperdonable y que tú mencionabas, por supuesto, de las derrotas, etcétera, que yo sobre eso tengo otras apreciaciones, pero las voy a plantear. En medio de toda esa euforia de lo que pudo hacer este país, de lo que podríamos llegar a ser, hay un traidor que viene y va jodiendo todo esto. Y eso me parece que solamente eso, ya es suficiente como para contar la historia de este país, de la perspectiva y de la experiencia que yo he vivido. Porque así es la vida, y yo quiero cerrar pensando que estos 3 tomos de estas memorias subversivas también sean parte de esa historia de este país en la que en un momento determinado creíamos que tocábamos el cielo con las manos y veíamos a un Eloy Alfaro, ese hombre chiquito, que general de las derrotas, por supuesto, llegaba en 1895 y creíamos que se abría un mundo ahí. Y en 1912, antes, en el 1906, se hace una de las mejores constituciones de la época de aquel entonces, una de las mejores constituciones. Yo tengo guardado el facsímil de esa constitución, y en 1912 asesinan a ese hombre enorme, políticamente hablando, históricamente hablando, lo asesinan, lo arrastran, lo incendian, lo queman, y desde el 1912 hasta el 1925 este país se va al carajo. Los montoneros, los alfaristas se esconden en las montañas de Esmeraldas, de Imbabura, algunos vienen para acá, en los chapuros de la provincia de Los Ríos se comienzan a esconder, en Manabí ni se diga, y el país se va al carajo hasta que viene en 1925 la Revolución Juliana, que no tiene la dimensión que la que tuvo Alfaro, por supuesto, porque tenía otras características, pero es una revolución en 1925 que crea el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Seguridad Social, por ejemplo, que son instituciones que sobreviven hasta ahora. Y que parecería que para algunos es una conquista de hace 3 o 4 años o de hace 20 años nada más, y es la que quieren destruir los plutócratas de hoy día. Quieren destruir el Banco Central, no les gusta el Banco Central, ha cumplido 100 años, pero no les gusta. No les gusta la Seguridad Social, ha cumplido 100 años y no les gusta. Y justamente el día de ayer manda un proyecto de económico urgente a la Asamblea para que haga unas reformas a la Seguridad Social, y en 1925 ocurre eso. Y después pasan años hasta la gloriosa de 1945, entre tumbos y saltos y brincos y demás, y se logra dar un salto importante con la famosa Constitución del 45, con la gloriosa, con un levantamiento popular, de esos que estamos ya mal acostumbrados o bien acostumbrados, que deben ocurrir en este país para que podamos resistir a la dominación de ciertos poderes que no les gusta para nada. Primero, que en este país la mayoría sean negros, indios, mestizos, pobres, etcétera, etcétera. No les gusta, les apesta, y por eso van a nacer sus hijos en Miami y se hacen la partida de nacimiento en Miami, les gusta estar en ese país, a diferencia incluso de, perdonen que me extienda en esto, pero ya me encanté, de lo que hacen, por ejemplo, ciertas élites como las mexicanas, que las élites mexicanas, con todas las barbaridades que tienen, no les disgusta ponerse las mujeres la ropa de Frida, ni los ricos mexicanos tomar tequila. Pero aquí en el Ecuador, las mujeres ricas y rubias y peliteñidas que hay en este país no se pondrían un anaco ni nada para una fiesta social importante. En México sí lo hacen, por ejemplo, por mencionar una cosa así. Y por eso digo que la historia de este país evidentemente tiene estos hitos que nos ponen a pensar. Imagino que ustedes a lo mejor están ya dando vueltas en la cabeza. ¿Qué vino después del 45? Una larga, pero larga
historia de derrotas. No se olviden que después de eso el velasquismo intentó varias cosas, pero efectivamente no las pudo concretar porque no era tampoco su propósito. Y solamente, y voy a decir esto a lo mejor a algunas personas si es que nos están grabando, porque siempre habrá gente que nos está espiando, solamente en el 2006-2007, con la Revolución Ciudadana, se activa de nuevo ese espíritu alfarista, bolivariano, etcétera, que se ha hablado. Imagínense, desde el 45 hasta el 2006, 2007, cuando se asume el poder, se activa de nuevo eso. Y aparentemente en ese momento mucha gente creía que no iba a pasar nada, que era un gobierno más, etcétera, etcétera, y ya miren todo lo que ha pasado hasta ahora. Por eso creo que si hay algo que escribir en este país, también es lo que pasó en este siglo XXI. Y con eso quiero cerrar. Porque si algo tenemos que contar, es lo mismo que hicieron los que contaron la tragedia de la derrota alfarista, entre comillas, después del 1912. Acuérdense que viene toda la literatura de los 30, viene toda la poesía, hay algunos historiadores y algunos escritores que producen una cantidad de novelas que yo creo que es el momento de hacerlo. Con la diferencia que ahora, en este siglo XXI, a diferencia de los otros procesos, aquí hay unas masacres impresionantes, hay una necropolítica impresionante que nunca antes la habíamos vivido y creo que efectivamente eso se necesita contar. Así que para dejarles con el gancho de que a lo mejor en 3 años vuelvo con el otro libro, va a ser para hablar del segundo y tercer tomo. Muchísimas gracias. Muy bien. Si hay dudas, si hay preguntas, si no le damos la palabra a Juan Carlos y le dejamos hablando 1 hora más. No, solo una cosa antes de que empiece. ¿Sabes qué es verdad? La traición, me recordé la canción de Citarrosa, que habla del país. Él dice, un traidor puede más que 1000 valientes, ¿no? Y lo otro que tú decías de Martí decía, y yo solía cantarle eso a Arturo Andrés Roy. Miren, decía en el siglo XIX, éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. En este país donde el 53% somos y tenemos sangre indígena, 34% ibérica y 8% afro, bueno, yo tengo más, tenemos vergüenza de lo que somos. Y eso nos recuerda a Agustín Cueva, que decía, y hablaba y cuestionaba entre la ira y la esperanza, ¿no? Ese maravilloso libro. Él decía, desde su edad de piedra la colonia nos persigue, mata todo afán innovador, nos esteriliza, hay por lo tanto que destruir. Entonces a mí me parece que, redondeando la idea, los libros que están haciendo, por eso yo les decía, no vean este libro como la vida de Orlando, ¿no es cierto? Porque para eso ya tenemos los otros, ¿no? Los otros que he escrito, sino como un documento de la memoria de, entre comillas, de los derrotados. Y es lo que yo citaba al poeta y al escritor Ribeiro, ¿no? Que habla de las derrotas, y él decía, yo estuve con los indios y fui derrotado, estuve con los negros, fui derrotado, pero aquellos que me vencieron no han podido convencerme. Entonces me parece que ese es lo importantísimo del libro. Esto que acabas de decir no lo había pensado, que de las mejores literaturas se dio en el proceso posterior a la revolución, ¿no? Y estoy pensando que así también muchos de los escritores, Kundera, Cioran, todos que salieron y escribieron La insoportable levedad del ser, escribieron precisamente en esa tensión de sus propios países. Bueno, así es que de cierta manera también hay que agradecer que ha habido eso. Claro. No, yo solamente les recomiendo que piensen y al mismo tiempo lean lo que acabo de mencionar de la literatura posterior a la Revolución Alfarista, porque se produce una eclosión súper interesante de libros, de novelas, que lastimosamente nosotros mismos no hemos tenido la capacidad de valorar. Por ejemplo, les cuento rapidísimo nada más, cuando yo estudiaba en Cuba, un profesor que adoro, lastimosamente ya falleció, Salvador Redonet Cook, de ascendencia jamaiquina, me pregunta y me dice, oye chico, ¿tú qué sabes de literatura ecuatoriana? Le digo, claro, yo sí sé de literatura, sí he leído, no sé qué. Le explicaba, porque efectivamente creía que sabía de literatura ecuatoriana. Y me dice, ¿has leído En la ciudad he perdido una novela? Y yo, ¿qué es eso?
¿Cómo que no sabes? Es la mejor novela latinoamericana de los años 30 y esa se adelanta 30 años al boom latinoamericano, se adelanta a Cortázar, a García Márquez, a todos los del boom. Y yo de verdad me quedé, ¿qué me está diciendo? Y cuando fui a leer En la ciudad he perdido la novela de Humberto Salvador, escrita en 1928, dije, ¿qué es esto? Es una novela poderosa, hermosísima, se adelanta con todo, es decir, una de las cosas más bellas escritas en el Ecuador y que se publica en Argentina en primer lugar. Y otra como esas también es Cuyungo, de Adalberto Ortiz, que a mí me parece que eso se pone en el currículum, en el pensum de estudios, digamos, y la gente no la lee. Y la primera edición que me la compré, que me la busqué en la Argentina, es maravillosa. Le han cambiado algunas cosas en las posteriores ediciones. Por eso digo que es muy importante que pensemos lo que estamos viviendo, porque posiblemente a lo mejor no se traduce estos momentos que estamos viviendo en proyectos políticos, pero puede ser que se traduzcan en grandes obras literarias, que creo que es lo bueno que además estemos aquí en este centro cultural para que podamos mirarnos en esa dimensión y pensemos que también en esa dimensión se puede ser subversivo, insurgente y rebelde. ¿Alguien quería hacer una pregunta? No veo muy bien desde aquí, pero si alguien quiere hacer una pregunta, si no, seguimos hablando aquí todo el tiempo que queramos. Habla Amaral. Bueno, si no va a ver, ahí está. Gracias. Estimado Orlando, felicitaciones. Gracias. Hemos leído con alguna curiosidad tus obras y gracias. Decía que hemos leído de manera acuciosa algunas obras que tú has escrito. Creo que enlaza no sé si es la penúltima, El peor presidente, de Lenín Moreno, que es una obra de una compilación de varios ensayistas. En eso también está inmiscuido nuestro querido amigo Juan Carlos. Y lo perfilas muy bien como un traidor, el perfil de traidor a Lenín Moreno. Adicionalmente quisiera señalar algo que vale la pena. Es la historia no contada de los historiadores oficiales lo que tú estás haciendo. Yo me siento así, no lo leo todavía, lo vamos a leer. Y una de las preocupaciones que tenemos, que sería una tercera inquietud, que tenemos aquellas personas que de una u otra forma estamos involucrados en la cuestión de las letras, de la escritura, en distintas temáticas y distintos ámbitos. En el ámbito de la literatura económica, por ejemplo, no se lo lee mucho o casi no se lo lee a uno de los grandes economistas, y no porque haya sido entregado un título, batacungueño, Belisario Quevedo, que entiendo tú, no sé si Juan Carlos también lo haya revisado, que va